Buenas tardes, Día Político por TSI. Bueno, todo el mundo sabe en Honduras que la política y las campañas políticas son permanentes. Aun y cuando sabemos que las elecciones primarias y las elecciones generales se celebran el mismo año. Pero en Honduras es permanente las campañas políticas. Mire lo que escribe doña Xiomara Castro, presidenta de la República, y lo que también compartió el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Iniciar campañas políticas internas solo dividen. Sabemos que enfrentamos graves racionamientos de energía por bajo nivel de agua en represas e indisponibilidad de plantas térmicas, precarias condiciones de NE y el moribundo contrato de EEH es inoportuno, prematuro y desafortunado. Pero dijo primero, iniciar campañas políticas internas solo dividen. Pónganme a lo que escribió el expresidente Zelaya. El próximo año, por ley, en octubre, se convocará a elecciones. Apoyamos la labor permanente de los diputados y diputadas en favor de la comunidad, pero es inapropiado, prematuro e imprudente dispersar fuerzas en vez de buscar consensos y responder los ataques contra Xiomara Castro, de las élites que pararon en el Congreso Nacional, la lectura del acta y la ley de justicia tributaria. Yo tengo dos distinguidos invitados aquí en el estudio y me acompaña don Rodolfo Zelaya, exdiputado y actual precandidato presidencial del Partido Nacional. Gracias, Ramón, un placer saludarle. Para mí es siempre un honor estar aquí en este programa y sin duda alguna pues el tema político es un tema álgido que siempre está en la palestra pública en Honduras y estamos listos aquí para contestar cualquier inquietud que tenga el líder para poder... Pero ¿cómo responde a esto que ha escrito la presidenta y su esposo? Bueno, yo creo que al final siempre se van al Congreso Nacional y siempre el Congreso Nacional el tema de la convulsión. Yo siempre he mantenido mi tesis que el Congreso de la República es momentáneo, porque me lo va a ocupar para sus planes políticos del tema de la cuarta urna, una constituyente. Él siempre dice que las condiciones no están dadas, pero ya en su tuit ya menciona las élites del Congreso Nacional, cuando él siempre defendió, la presidenta Xiomara defendía a Luis Redondo y el presidente Zelaya a Jorge Cálix. Pues el presidente real del Congreso Nacional se llama Jorge Cálix. Fue electo donde estaba el ministro de Gobernación, donde se hizo la convocatoria y donde fueron todos los diputados propietarios para elegirlo. Pero al final él decidió omitir su cargo y cedérselo inapropiadamente a otra persona. Entonces ahí es donde Mel ya empieza a hablar de las cúpulas del Congreso Nacional. Creo que ya empezar a tirar las filas y el ingeniero Luis Redondo creo que ya se dio cuenta de que en realidad lo está usando el presidente Zelaya. Ahora, estamos hablando, interpreto que hay una crítica directa a quienes ya hacen campaña política al interior del Congreso y fuera del Congreso Nacional. Sí. Es una crítica a las campañas prematuras. Bueno, pero no critica, por ejemplo, el tema de que el Partido Libre anda en campaña todos los días. Un montón de diputados andan inaugurando canchas, porque no han hecho carreteras, y inaugurando algunos detalles pequeños, pero ya andan en campaña política. Y cuando el presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, habla de que las campañas son prematuras y habla la presidenta Xiomara, dando prácticamente el mismo mensaje, lo que están haciendo es querer no permitir que los nuevos liderazgos surjan. Y cuando los nuevos liderazgos no surgen, porque ellos lo prohíben, entonces los liderazgos que surgen son los que ellos apoyan con recursos del Estado para que anden inaugurando obras. Al final es dinero del Estado, no es dinero de ustedes, no es dinero del gobierno, ni ningún presidente o expresidente o de ninguna familia, es dinero de los aportantes. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que el Estado no puede seguir haciendo política con el dinero del Estado. Si cada quien quiere hacer política, que haga política. Pero creo que el tuit de la presidenta es solamente para señalar pues la inoperancia que tiene el Congreso Nacional, porque en realidad ya el Congreso Nacional está estancado. Ahora, estas son las debilidades que tenemos en la actual ley electoral en el país. Por eso es necesario las profundas reformas que se anuncian y que se vienen anunciando cada año en Honduras, pero que la voluntad política de quienes manejan los partidos políticos en Honduras está muy distante al punto de encuentro de tener la oportunidad de hacer reformas electorales. ¿Hay alguna... la ley podría de una u otra manera controlar estas campañas políticas prematuras o la ley es abierta? Saludo al consejero del CNA, don Julio Navarro. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias, Ramón, y un saludo al diputado Zelaya. Ramón, Sí. mire, los únicos que tienen una actividad permanente, que no tienen vacaciones, son los que se dedican a política. Y no hay ninguna ley así imperativa que pueda privar a los políticos de actuar como tal. Ahora, dentro del partido de gobierno, y yo creo que es totalmente insensato, pero así con mayúsculas, insensato, entrar en actividades políticas proselitistas, porque eso va a debilitar al gobierno, eso va a dividir a los funcionarios públicos y va a realmente mermar el trabajo que tiene que hacer la presidenta de la República y la responsabilidad que tiene el partido como tal de cumplir las promesas que hizo en campaña. Ramón, según el cronograma electoral, el 9 de septiembre de 2024 Sí. se va a convocar a elecciones primarias que se van a realizar el 9 de marzo del 2025. De ahí para allá sí se abre la campaña política, todavía alguna cerrada, y en los últimos 60 días realmente abierta. Entonces yo creo que la oposición, los partidos de oposición, están en todo su derecho de andar haciendo proselitismo político bajo las condiciones que plantea la ley, pero no el partido de gobierno. Hay otro elemento, Raúl. Sí. Hay unas consultas que se han hecho a través de la red democrática de cuáles son las reformas que creen que se deben hacer en la ley electoral, y están planteando fundamentalmente una segunda vuelta, que eso requiere reformas constitucionales, para lo cual se necesita la colaboración o la participación de todas las bancadas de los partidos en el Congreso Nacional. ¿Habrá tiempo para realizar eso? ¿Habrá realmente voluntad política de los partidos para ejecutarla? Yo creo que eso va a depender de los cálculos electorales que se desarrollen de aquí en adelante. Ahora, licenciado Julio Navarro, disculpe que lo interrumpa, porque quiero hablar más adelante en el programa de estas profundas reformas que se plantean. Entonces, estos dos tweets, tanto de la presidenta Xiomara Castro como lo que responde don Manuel Zelaya Rosales, va directamente al señor Jorge Calix, va directamente a el oficialismo, es decir, al movimiento oficial que tiene el Partido Libertad y Refundación, va directo a los diputados que andan haciendo campaña política de Libertad y Refundación en algunos departamentos. Les está diciendo entonces la presidenta: no me debiliten en mi gobierno, mejor hay que fortalecer el gobierno y terminarlo con éxito. Ese es el mensaje. Ramón, eso va a toda la militancia de Libre, principalmente a los que aspiran a cargos. Sí. Ahora, yo lo que veo, Ramón, que con los dos mensajes que han dado el principal dirigente del partido y la presidenta de la República, algunos funcionarios van a poner en precario su permanencia en los cargos, porque no es posible que a 16 meses ellos se dejen de atender las funciones administrativas que tienen en sus dependencias para atender agendas de carácter proselitista a nivel de todo el país. Vea, no sea realmente una trampa para esos altos funcionarios que quieren dedicarse a política sin atender fundamentalmente las funciones para los que fueron nombrados. Don Julio, ¿y quiénes andan en campaña política de los funcionarios? Bueno, ya comenzaron a hacer reuniones. Recuerden que el diputado permanentemente anda en política, ¿va? Porque él hace por su coyuntura, aprobando leyes, ¿va? Por su coyuntura legislativa. Pero ¿quiénes son los funcionarios que andan haciendo política ya? Pero hay otros funcionarios que ya aparecen ahí en los medios de que andan en reuniones haciendo política, y la gente cuando la reúnen entiende que es que alguien se anda promoviendo. O sea que yo creo que deben de tener cuidado, pero el llamado que hizo el presidente del partido y la presidenta de la República, yo creo que es un llamado muy enérgico. Permítame, don Julio, ¿su opinión, Rodolfo? Pues yo creo que al final, si es para el Partido Libre, pues ellos tendrán la potestad de hacerlo, son gobierno y el Partido Libre es parte del gobierno. Y el
el peligro es el uso de los recursos públicos. Ayer miramos una reunión en Valle, están grandes dirigentes del Partido Libre, y una reunión grande, nutrida, el cual pues evidentemente se gastan recursos. Lo más seguro son recursos del Estado, porque en realidad nadie publica aquí cómo invierte en el tema de su propaganda política, pero al final ellos no han cumplido absolutamente nada de las promesas de campaña. Por ejemplo, hemos visto que hay más desempleo, ahí no les importa. Tenemos el presupuesto más grande de la historia aprobado y no ha sido ejecutado, una muy baja ejecución. Lo que me da la impresión que va a repetir el presidente Zelaya la acción que cometió cuando el presidente Micheletti era el presidente del Congreso, de no mandar el presupuesto porque ya tenían el anterior al Congreso Nacional. Entonces, por eso yo siento que el presidente Zelaya está jugando con el filo de la navaja, muy cerca a lo que es el poder político en el Congreso Nacional, una clara intromisión de parte del Ejecutivo al Legislativo para poder deslegitimizar el Congreso Nacional y así abrir puertas al tema de la Constituyente. Entonces, en el tema de las reformas electorales creo que es importante tocarlas, pero más importante tocar el tema de garantizar las elecciones. Porque si el presidente Zelaya anda con esta idea, nos va a meter otra crisis, a que el país no está dispuesto a meterse otra vez y que definitivamente pues el país no es juguete de nadie. Aquí vive la gente, aquí la gente aguanta hambre, aguanta miseria, aguanta los abusos de las autoridades y tienen que quedarse callados. Creo que al final el país tiene que seguir avanzando y no avanzar de una forma de la que nos están guiando. Voy a la primera pausa y vengo con usted, don Julio, para que sigamos platicando aquí en Día Político. ¿Ustedes garantizan como consejeros del Consejo Nacional Electoral, don Julio Navarro, elecciones en Honduras en el 2025? Totalmente, y de eso no debe existir ninguna duda. Y hay políticos que todavía vienen alimentando fantasmas, que las últimas elecciones se encargaron de eliminar y saber que Honduras hizo un parteaguas en noviembre de 2021 y que lo que nosotros necesitamos ahora es profundizar y fortalecer ese espíritu cívico democrático que tienen los hondureños para elegir libremente las autoridades que ellos consideran pertinentes. Yo creo que hay que darle un giro a la política. No podemos nosotros seguir alimentando pesimismo dentro de la población o creyendo que vamos a salir electos en base a la cultura del miedo. Don Julio. Hombre, dígame. ¿Don Rodolfo Zelaya está viendo fantasmas entonces? No, yo creo que sí, ellos no han podido eliminar todos los fantasmas que, fíjense, los fantasmas les sirvieron para mantenerse 12 años en el poder, pero yo le digo con franqueza, yo no creo que en estas nuevas realidades esos fantasmas sigan sirviendo para asustar a la gente. Permítame, pero para ellos, lo que interpreto yo es que el fantasma que están viendo ellos, los nacionalistas, es Manuel Zelaya Rosales con una constituyente. Eso es lo que... Así lo interpretan ustedes, ¿verdad? Mire, para mí los fantasmas son la desigualdad, el hambre, el temor que le meten al ciudadano de parte del gobierno, los abusos de autoridad, las mentiras de gobierno, las promesas incumplidas, un país que viene a pique abajo, el hambre de la gente que en realidad no está viendo y no está escuchando y que son los que deciden, líder, si usted, Julio Navarro o Rodolfo Zelaya, dicen la verdad o la mentira, porque al final quien nos está viendo en la televisión sabe exactamente cuál es su situación. Y en un país como este, que no hay oportunidades, que no tenemos ni siquiera tecnologías avanzadas, que estamos rezagados totalmente en todo lo que son los índices de desarrollo, pues definitivamente los fantasmas los mira el gobierno en las próximas elecciones, que van a perder contundentemente porque van a tener un pueblo ardido por tanta mentira, tanta corrupción y tanta falsedad. Julio. Ramón, mire, todos los indicadores que acaba de dar Rodolfo son realmente elementos que debían de servirnos en Honduras para pactar políticas públicas a mediano y largo plazo y no problemas para confrontarnos más, porque entre más confrontación, menos posibilidades de resolver esos problemas históricos que nosotros hemos venido arrastrando.
Entonces uno debe ver un momento, pensar en Honduras como tal, ver las diferencias de carácter ideológico que tenemos, pero ver las coincidencias. Y hay coincidencias en que en Honduras hay problemas estructurales graves como la pobreza, que no es una pobreza de los últimos 16 meses de gobierno que se ha tenido, sino que es producto del modelo económico excluyente que hemos tenido en nuestro país. Entonces yo creo que debemos de iniciar una nueva política proselitista, los partidos que aspiran realmente proponiendo alternativas para solucionar problemas y no, miren, recordando desgracias que acumula este pueblo. Ok, póngame el tuit del expresidente Zelaya, por favor, producción. Que ahí se confundió el expresidente Zelaya con lo que escribió. El próximo año, por ley, en octubre se convocará elecciones. No es en octubre, es en septiembre, ¿verdad, don Julio Navarro? El 9 de septiembre, sí, que convoca elecciones primarias. Ahí se confundió el expresidente. Una confusión, vaya. Sí, una confusión, sí. Ahora, ¿qué reformas profundas deben de comenzarse a hacer en el país, Rodolfo? Bueno, en materia electoral creo que debemos democratizar los partidos políticos, porque el sistema actual permite de que el partido o el movimiento más fuerte en una interna se lleve todo. Se lleve absolutamente todo. Entonces, prácticamente más de la mitad del partido, de los partidos, queda sin representación. Y yo creo que una de las reformas es, y que estamos proponiendo como movimiento a lo interno del Partido Nacional, es democratizar el partido y que exista cociente electoral en la elección interna, en todos los niveles, para poder garantizar de que la representatividad interna de los partidos políticos también se respeta, no solo la representatividad de los partidos políticos en el Congreso Nacional, sino que también la representación que pueden dar los movimientos a nivel nacional. Esto le beneficiaría a candidatos a alcaldes, a regidores, a diputados, y creo que al final pues también la integración de las planillas del Partido Nacional en los comités locales y departamentales. Hoy por hoy se barre con un movimiento y todos los otros movimientos quedan fuera. Entonces no es democrático. No limpiamos los partidos políticos porque siempre el que tiene más plata, el que tiene más galío. Entonces nosotros tenemos que democratizar el partido, permitir que las estructuras del partido formen parte de lo que son las aspiraciones políticas también, y para eso pues hay que hacer un trabajo de casa a casa como lo hemos estado haciendo. Pero eso es una de las reformas políticas. Otra reforma que estamos proponiendo es los distritos electorales, para evitar de que un diputado gaste aquella cantidad exagerada de dinero, que se conecte con algún empresario de una empresa privada y después hagan arreglos que terminan en actos de corrupción como lo hemos visto. Ese es el sistema corrupto que nosotros estamos peleando y luchando que no exista, pero este gobierno lo está aplicando, al igual que lo han aplicado otros gobiernos anteriormente. Y entonces el pueblo hondureño se hace rico, unos pocos políticos, pero la gran mayoría del pueblo se hace más pobre. Entonces nosotros no podemos seguir con ese sistema, créamelo. Yo he visitado gran parte del país, me he reunido con una cantidad de personas impresionante y todo el mundo coincide con lo que nosotros estamos platicando. No es posible que, no podemos aceptar que el futuro de nuestros hijos sea el mismo o peor que el que tenemos nosotros. Tenemos que cambiar este país y yo me rehúso a ser un observador. Vamos a ser un protagonista de cambio, porque nuestro movimiento tiene agentes de cambio para poder cambiar lo que es la política de Estado en nuestro país. Ahora, el paquete de reformas que ustedes analizan, don Julio Navarro, ¿cuáles son? ¿Y han ustedes socializado lo mismo con los partidos políticos para conocer si hay ambiente en el Congreso Nacional de aprobar? Ramón, nosotros hemos estado en todas las reuniones donde están participando grupos de presión, partidos políticos sobre planteamientos de reforma. Vea, lo que acaba de decir Rodolfo es una cosa muy importante, beneficiosa para todos los partidos grandes. ¿Por qué? Rodolfo está planteando que las elecciones primarias deben integrar al partido, a la militancia como tal. La fórmula que tenemos ahorita más bien divide a los partidos, de tal manera que la proliferación de corrientes se ha convertido en una amenaza a los partidos como tal. Rodolfo, hoy en día, Ramón, hoy en día la lucha en las elecciones para diputados ya no es una lucha interpartidaria, sino que es una lucha feroz al interior de cada uno de los partidos. Entonces yo creo que para realmente democratizar los partidos como tal y que todos los grupos se sientan representados, ya me parece que lo que plantea Rodolfo es correcto.
o sea, hacer un cociente electoral en las elecciones primarias, y no que los movimientos que ganen se lleven todo, porque eso sin duda debilita la participación de los ciudadanos en las elecciones generales. Bien, voy a la segunda pausa y seguimos platicando del tema aquí en Día Político. Bien, queremos concluir el programa con una participación reflexiva y también de propuesta de mis invitados. 1 minuto cada uno. ¿Usted me iba a decir algo? Sí, lo que decía Julio Navarro, creo que le agradezco el apoyo en mi propuesta. Creo que es importante también mencionar, Julio, de que la segunda vuelta se puede omitir. Si nosotros logramos un esquema de que existe una integración de las fuerzas en el Congreso Nacional, hacer una ley para cuando no se tenga mayoría, por ejemplo, como ahorita pasa en el Congreso Nacional, que está inoperante, en otros países, cuando eso pasa, llaman a elecciones nuevas para poder elegir nuevas autoridades. Pero en el país podemos hacer exactamente lo mismo para poder integrar las fuerzas políticas, y cuando ya exista el consenso de gobernabilidad, pues se procede en el tema de gobernabilidad y va a estar la representación de todos los partidos políticos en el Congreso de la República, por lo tanto en las decisiones del Ejecutivo, porque casi todas las decisiones del Ejecutivo las aprueba el Congreso Nacional. Entonces creo que así podemos evitar pensar en un gasto enorme de una segunda vuelta en un país que tiene muy pocos recursos. Pero al final creo que es un proceso en el cual tenemos que practicar para poder hacer más justicia electoral en nuestro país. Los partidos tienen que democratizarse, tienen que, con la democratización de los partidos políticos se limpian los partidos políticos también y la corrupción. Yo creo que al final Honduras solamente puede ganar con una propuesta como esta y los movimientos también de integración para poder tener un país en mejores condiciones y que no existan agendas ocultas ni agendas secundarias y terciarias que el pueblo no las conoce y que al fin hacen hasta movimientos políticos o partidos políticos con agendas ocultas para beneficios personales. Okay. Nosotros no lo tenemos, nosotros estamos con una mira de ir al proceso electoral con la estructura de nuestro partido y democratizar nuestro instituto electoral. Su conclusión, don Julio Navarro. Licenciado Julio Navarro. ¿Lo tenemos? Bien. Se nos ha ido don Julio Navarro. Gracias, Rodolfo. Creo que es importante comenzar ya a democratizar estos procesos y crear reformas que realmente nos ayuden, pues, tanto a ustedes como partidos políticos, como al electorado, a tener una visión clara, precisa, bajo una ley que le garantice que su voto que va a ejercer en cada urna va a representar la voluntad de él y la voluntad del pueblo a quien quiere tener, como alcalde, como presidente de la República y como diputados. Y esa es nuestra propuesta, una de las tantas propuestas que tenemos, claro, porque somos movimientos que tenemos propuestas, no solamente de reformas electorales, sino que también ya de funcionamiento en lo que serán los pilares de nuestra función. Así que vamos muy bien y un saludo a todos los que nos han apoyado en nuestro movimiento Tu Vox. Discúlpenme que haga el anuncio ahí, pero sí creo que el sacrificio que hemos hecho y el tiempo que le hemos dedicado está dando mucho fruto y muy agradecido con todo Honduras. Gracias, don Rodolfo Zelaya, actual precandidato presidencial del Partido Nacional. Hasta aquí el programa de hoy, que pase una feliz noche.